Vamos a leer la palabra de Dios, aprovechando que están sobre sus pies. Vamos a leer un solo salmo, el Salmo capítulo 48, versículo 10. Amén. Salmo capítulo 48, versículo 10. Cuando lo tengan, pueden confirmar diciendo: lo tengo. Lo tengo. Amén. Todos vamos a leer fuerte este verso a un solo golpe de voz. Amén. Oh Dios, como es tu nombre. ¿Sí lo tienen? Salmos 48, 10. 10. Salmos capítulo 48, versículo 10. Amén. Salmos, el capítulo 48. Vamos a leer el versículo 10. Amén. Vamos a leer todos. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu olor hasta los confines de la tierra, y de justicia está llena tu diestra. Otra vez, más fuerte. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu olor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. ¿Pueden tomar asiento? Amén. Amén. Vamos a meditar unos minuticos en la palabra de Dios. Este salmo, capítulo 48, versículo 10, en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera. Présteme mucha atención. Dice: oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza. Hasta los confines de la tierra, llena de justicia, está tu diestra. Está casi parecido, pero dice muy puntualmente: como es tu nombre, así también es tu alabanza. Entonces vamos a meditar en esta hora, en este tema. Así como es su nombre, así también es su alabanza. Amén. Dígalo conmigo. Así como es tu nombre, así también es tu alabanza. Amén. Así como es su nombre, así también es su alabanza. Bueno, ¿qué de común tienen todos los seres humanos? Vamos a empezar por esta nave. Les voy a dar una pista. ¿Qué de común tenemos todos los seres humanos? Que todos nos vestimos. Esa es la pista. Alguien por acá que me diga qué otra cosa en común tenemos todos los seres humanos, aparte de vestirnos. ¿Cómo? Que la hermana dice: todos dormimos. ¿Alguien no duerme aquí? Todos dormimos, ¿cierto? Todos comemos, ¿cierto? Todos nos bañamos. ¿Quién no se baña aquí? ¿Cierto? Todos nos bañamos. Tenemos eso en común. Así sea una vez al día, pero hay que bañarse. ¿Qué más? ¿Qué más nos parecemos los seres humanos? ¿Qué más tenemos en común? Trabajar, ¿cierto? Todos trabajamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Vemos películas, ¿cierto? También vemos películas. Vemos fútbol, ¿verdad? Eso, hermano Gensil, amén. ¿Qué más? Compartimos, ¿verdad? Fraternizamos, ¿cierto? Pero hay algo que caracteriza al ser humano, aparte de todo lo que usted y yo hemos dicho. Présteme atención. Hay algo que caracteriza a todos los seres humanos, y es que todos adoramos algo. Amén. Todos adoramos algo. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha levantado altares y se han creado muchas religiones y también líderes espirituales, y muchas cosas se han formado y se ha dedicado su vida, para algunos en su concepto, algo que merece honra.
Hay personas que dedican horas, kilómetros a rituales. Otros viajan miles de kilómetros y hacen tantas cosas. Algunos incluso organizan su vida alrededor de aquello que consideran su Dios. Muchas veces, hermano, a usted le han ofrecido un empleo y muchas veces le ha tocado decir que no. ¿Por qué? Porque muchas veces esos horarios tal vez se le dificulta a usted para venir a la iglesia. Entonces, es algo que usted siempre busca honrar. Amén. Entonces, la manera que una persona refleja y adora siempre refleja el concepto del Dios que tiene. En otras palabras, présteme atención. Si usted cree que su Dios es grande, su adoración debe ser grande. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Entonces, si alguien cree que su devoción a Dios y su devoción es poderoso, su Dios es poderoso, su devoción también debe ser poderosa, debe ser intensa. Debemos buscar a Dios. Si alguien cree que su Dios merece sacrificio, merece honra, entonces estamos dispuestos a sacrificar tiempo, fuerza, dinámicas. ¿Para qué? Para tener un encuentro con el Señor. Digamos gloria a Dios. Entonces, por eso se declara esta verdad poderosa. Oh Dios, como es su nombre, así también es tu alabanza. Amén. Entonces, la Escritura nos enseña algo esta mañana muy poderoso, hermano. Y es que la alabanza, la adoración que le colocamos a nuestro Dios esta mañana, depende de la actitud y de la grandeza de su nombre. Amén. Digamos gloria a Dios. Entonces, si su nombre, el nombre de Jesús, está por encima de todo nombre, nuestra entrega a Dios en adoración y alabanza también debe ser por encima de todo. Amén. Y les voy a presentar esta mañana para que me entienda un poco, porque les decía que nos parecemos en que todos adoramos algo. Y es respetable de que todos adoremos algo. Y eso hay que respetarlo. Y esta mañana les voy a presentar cómo algunas personas tienen sus ídolos, sus dioses, porque para ellos, así como es su nombre, así también es su alabanza. Y ellos se esfuerzan porque para ellos ese es su Dios. Entonces, vamos a mostrarles esta mañana. Les voy a hablar de un personaje. Si yo les dijera a ustedes este nombre, Siddhartha, no les suena mucho, ¿verdad? Siddhartha, no. Pero si de pronto yo les dijera a ustedes Buda, ya más o menos alguien conoce, ¿cierto? ¿Han oído hablar de Buda? ¿Cierto? Buda. Y Siddhartha Gautama se llama. Siddhartha Gautama. Este es mi primer personaje. Usted lo ve ahí. Tiene sus ojitos ahí marcados. Tiene una crestica arriba. Pero ¿por qué les voy a hablar de Buda? Buda, que en ese momento era Siddhartha, nació en una familia en la ya desaparecida República de Sakya. ¿Dónde nació Buda? En Sakya. Después de varios años de Buda meditar, Buda toma una decisión crucial. Siddhartha experimentó un despertar espiritual y empezó, cuenta la historia, que en una ocasión, mire lo que hizo. Siddhartha no le importó. Se despidió de su esposa, es decir, dejó a la esposa, dejó a sus hijos, lo dejó todo. ¿Por qué? Porque él quería irse, porque tenía una necesidad.
¿Y saben cuál era esa necesidad? Siddhartha necesitaba saber cuál era la felicidad. Él se preguntaba, ¿cuál es la felicidad? Y también se preguntaba, ¿cómo encuentro la verdadera paz en el corazón? Y él dijo, no, yo me tengo que ir de aquí. Me voy, se fue, los dejó. Pero resulta que en ese transitar, no solamente él tenía esas incógnitas. Usted sabe que hay preguntas existenciales, ¿verdad? Él simplemente no era solo el que tenía esas preguntas. También las tenía otras personas. Y a lo largo del camino se fueron encontrando. Usted sabe que hay personas que se encuentran, ¿verdad? Y entonces ellos se fueron encontrando. Todos los que tenían esas preguntas, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la verdadera felicidad? ¿Cuál es la verdadera paz? Entonces ellos renunciaban a cosas materiales y solo se dedicaban a la meditación. Solo se dedicaban a meditar. Entonces, ¿qué hacían ellos? Présteme atención, mire. Se alejaron y se fueron a un bosque. A un bosque se fueron a meditar, donde no los escuchara nadie, donde no había ruido. Entonces, ustedes saben que nosotros dijimos que todos en común teníamos que nos bañábamos, ¿verdad? Bueno, los de Buda, los de Siddhartha, solo se bañaban cuando llovía, porque ni la lluvia lo detenían. Ellos se quedaban ahí meditando en el sol, en la lluvia, pero ellos no se iban de ahí hasta encontrar la paz, la felicidad, porque ellos tenían una necesidad. Amén. ¿Por qué? Porque así como es su nombre, así también es su alabanza. Amén. Entonces, Buda llegó a la conclusión, después de llevar sol, de llevar lluvia, dijo, esto no me va a servir. No voy a encontrar esto no es aquí. Y empezó otra vez a transitar. Y mire, lo que es no rendirse. A veces nosotros nos rendimos al mes, a la semana, al año. Mire, Buda caminó, Siddhartha, porque todavía no era Buda, Siddhartha caminó 7 años buscando, tratando de saciar este bien, de saciar esta necesidad. Y en un momento se encontró con la respuesta. Un árbol que se llama el árbol de la meditación. Y en ese árbol, donde le pegaba la sombrita, en ese árbol ahí él meditaba y ahí él encontró eso que él necesitaba. Cuenta la historia que él, desde ese punto de meditación, ahí donde él estaba en ese árbol, ahí encontró todo, se quitó la venda de los ojos, todo. Entonces, mire, Siddhartha, que ahora sí es Buda, alcanzó el nivel de meditación tan grande, su paz mental, su tranquilidad, tanto alcanzó que entonces ya no era Siddhartha, ahora se llamaba Buda el iluminado. Amén. Buda el iluminado. ¿Por qué? Porque fue capaz de ver más allá del mundo que veía. Y Buda proclamó su mensaje durante 45 años. 45 años. Y hermano, en 45 años se ganó mucha gente. Estableció muchos discípulos. Y para el tiempo de su muerte, présteme atención, para el tiempo de su muerte, el budismo se había convertido en una de las religiones más fuertes de la India. Y se calcula, mire, se calcula que en la actualidad hay más de 230 millones de personas que son budistas. ¿Por qué? Porque así como es su nombre, así también es su alabanza. Amén. Imagínense esa magnitud. Y todo nació de Buda, del iluminado, del que salió, del que dejó a sus hijos, del que salió y dejó a su esposa, del que encontró su paz mental. ¿Y qué características tienen los budismos? ¿Cuál es esa característica? Présteme atención, mire. Los budistas, ellos dedican muchas horas para hacer sus rituales de concentración, para alejar su vida del sufrimiento. Ellos en la meditación,
ellos ahí, según cuentan, encuentran la paz, la tranquilidad y toda herida que hay se sana. Mire, testimonios de personas que dedican 5 o 6 horas diarias para poder entrar en el estado de meditación. Y usted dirá, eso no es posible. Hermano, para ellos Buda, así como es su nombre, así también es su alabanza. Y ellos hacen ese esfuerzo, ellos hacen esa dedicación, porque para ellos Buda es su Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. Ellos hacen votos, hacen ofrendas, todo. Porque para ellos, así como es su nombre, así también es su alabanza. ¿Vamos bien con mi primer personaje? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba Buda? Siddhartha. Eso. ¿Y en dónde nació? ¿Dónde nació? Dígalo con confianza. En Sakya. Ya eso está hoy desaparecido. En Sakya. Mi segundo personaje es un poco más conocido, llamado Mahoma. Este lo conocen un poquito más, ¿verdad? ¿Se acuerdan la canción? En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. ¿Sí se acuerdan, verdad? Bueno, Mahoma. Miren cómo era Mahoma. Ese era Mahoma. Nació en una familia, a diferencia de Buda, Mahoma nace en una familia pobre y noble. A los 6 años queda huérfano. Miren la situación de Mahoma. Queda huérfano. Su tío, que se llama Abu Latín, era un comerciante y cuidó de él. Pero resulta que cuando Mahoma cumplió 25 años, se conoció con una mujer rica. Y resulta que el pobre, el que tenía que fiar en la tienda, ahora por casarse con la esposa un poco más avanzada en edad, ahora es uno de los más ricos de todo ese territorio. ¿Y cómo le cambió la historia? Después de ser huérfano y no tener dinero, se casa con ella. Ahora, en vez de fiar, él es el que vende. Él es el que tiene todo. Y su mentalidad cambió. Y escuche, a los 40 años, Mahoma comenzó a retirarse al desierto, a orar. Y encontró una cueva en un monte llamado La Hira. Un monte llamado La Hira. Buda fue un árbol y este fue un monte. Presten atención. Llamado La Hira. Y cuenta la historia que en ese monte él recibió una revelación divina, donde según él iba a ser el nuevo profeta para llevar el mensaje a todas las religiones, para cambiar la historia de la vida de las personas. Y todo eso empezó con ese hombre que se retiró. Y hoy en día, présteme atención, las características de los seguidores de Mahoma, los mahometanos. Mire, en el mundo, por ese hombre que se fue al desierto, en el mundo hay hoy aproximadamente entre 1.9 y 2.000 millones de musulmanes. ¿Cómo lo ven ahí? Mal, ¿verdad? Y 2.000 millones de musulmanes. Mire, eso representa cerca de 1/4 parte de la población mundial. Y eso significa, haciendo el cálculo, que alrededor de 1 de cada 4 personas en el planeta sigue la religión enseñada por Mahoma. ¿Por qué, hermano? Porque para ese punto, 2.000 millones, así como es su nombre, así también es su alabanza. Amén. ¿Y qué hacen ellos? ¿Cuáles son sus características? Usted lo puede buscar en YouTube. Los 5 pilares del Islam. Ellos necesitan hacer eso, hermano, para salvarse. ¿Sí me entiende? O sea, usted y yo estamos aquí y gracias a Dios por nuestra salvación. Pero ellos tienen que hacer esas 5 cosas, si no, no se salvan. Y esto es algo tremendo, porque para ellos, así como es su nombre, así también es su alabanza. Número 1, el shahada, que es la profesión de fe. Mire, para ellos no hay Dios más que Alá y su profeta Mahoma.
los de los más puros. Los otros cuentos, hermanos, las otras historias, es puro cuento de los hermanos Grimm. Para ellos, su profeta es Alá. Y su profeta Mahoma, su Dios es Alá. Usted puede decir muchas cosas, no lo van a convencer. Ellos están convencidos de eso. Entonces, chuleamos ahí. Se pueden salvar. Número 2, el Shalá, que es la oración. Pero no es la oración que nosotros hacemos y venimos aquí a las 6 y oramos, no. Miren cómo es la oración. Ellos tienen que hacer 5 oraciones diarias. Hermanos, diarias. Todos los días 5 oraciones. Mire, ellos oran al amanecer, oran al mediodía, oran en la media tarde, oran en el ocaso y oran en la noche. Hermano, donde se los coja en el día, ahí tienen que orar. Si están comprando en el Ara y es el mediodía, ahí en el Ara se arrodillan, ponen el carrito y oran. Y oran. Si van al de uno y se los coge la tarde y tienen que hacer la oración, ahí oran. Ellos oran ahí. Mire, lo más fabuloso de esto, que vi un video. Un señor musulmán tiene un taller de motos. Y él, de 12 del mediodía, la fila era larga, esperando que él abriera. Y le preguntaban a las personas, ¿qué pasa? ¿Por qué esperan? No, es que estamos esperando que el Señor termine de orar para entrar. Ellos no hacen al revés. No, yo no voy al culto porque tengo mucho trabajo. No, cierro, espérenme, oro y vuelvo. ¿Sí me están entendiendo? Hermano, ¿por qué? Porque para ellos, así como es su nombre, así es su alabanza. Hermano, 5 veces al día. No es que voy a hacer esto los miércoles, todos los días, porque si no, no se salvan. Amén. Bueno, chuleamos, ya hicieron la oración. El Shaka, que es la caridad. Esa es la obra social de ellos. Ellos tienen que ayudar a las personas, porque si no, no se salvan. Tienen que hacer obra de caridad. El Shan, que es el ayuno. Y este, hermano, vea, este sí, espectacular. Mira, ellos ayunan, présteme atención. Ayunan el mes que se llama el mes del Ramadán, que es un mes que todos los meses cambia de fecha. Muchas veces va del 23 de abril al 23 de mayo y sigue la secuencia de acuerdo a los años, pero dura un mes. Ellos ayunan, hermano, mire, ayunan desde que sale el sol hasta que el sol mismo se esconde en horas de la noche. Es más, hace un par de años hubo una polémica porque se jugaba un partido de una final importante y entre los jugadores había un egipcio llamado Mohamed Salah y él estaba en ese mes del Ramadán y por medicación, usted sabe que ellos se exponen, corren, pierden calorías, ellos se exponen a eso. ¿Y cuál fue la respuesta de este jugador? Él dijo, o juego en ayuno o no juego, pero esto no me lo van a interrumpir. Otros dirían, tengo la excusa perfecta, hermano, porque para ellos, así como es su nombre, así también es su alabanza. Amén, denle ese aplauso al Señor. Y cerramos con la última. Ya tenemos las 4. La última para salvarse. Si usted vive por aquí en Colombia y es musulmán, las tiene bien complicadas. Porque la última para poder salvarse es el Hajj, que es la peregrinación. Ellos tienen que ir a la Meca, hermano, a su templo. ¿Y saben dónde queda ese templo? Ahí en San Francisco. No. ¿Saben dónde queda? En Arabia Saudita. Y si usted está aquí en Colombia, para ir a Arabia Saudita, tiene que ahorrar, tiene que esforzarse. Hermano, no le estoy diciendo cuento. Hermano, ellos lo hacen porque ellos tienen que salvarse. Y ahorran, venden. Y una vez, así sea una vez en la vida, tienen que estar en la Meca. Porque ellos necesitan encontrar la salvación. Y yo orando, yo decía, Señor, pero ¿por qué ellos hacen eso? Porque es que, hermano, para ellos
su nombre, esos dos nombres, Buda, Mahoma, son grandes, y como son grandes, así también para ellos debe ser su esfuerzo, su alabanza y su adoración. Amén. Entonces ya les presenté dos personajes que adoran, que tienen gente. Pero ahora, Miguel, ¿me ayudas con unas notas? Ahora les voy a presentar un personaje muy especial. Y ese personaje se llama Jesús de Nazaret. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Porque así como es su nombre, así también debe ser su alabanza. Amén. Cuenta la historia en un libro llamado La Biblia, que María estaba comprometida con su esposo llamado José, pero ellos no tenían relaciones sexuales. Y resulta que de la noche a la mañana José viene del trabajo y la respuesta que le dice María es: mi amor, estoy embarazada, y estoy embarazada del Espíritu Santo. Hermano, hay mucha gente que condena a José. Hermano, no condene a José. José fue humano. José fue humano. Vea, usted se come ese cuento, hablando humanamente, del Espíritu Santo. No, eso no. Y José no se comió el cuento. ¿Por qué? Porque tuvo que venir el ángel, darse la rodadita y decirle a José: José, lo que María te está diciendo es cierto. Lo que está en su vientre del Espíritu Santo es. Amén. Amén. Y ese bebé va a ser el Salvador del mundo, que llevará los pecados de toda la humanidad. Ese tal Jesús que cuenta el libro llamado la Biblia, nació en Belén de Judea. Nació en un pesebre. Amén. Nació en un pesebre. Y unos sabios estaban siguiendo una estrella que veían y preguntaron: ¿dónde va a nacer el rey de los judíos? ¿Cuál será el rey de los judíos? Y me llama la atención, hermano, que cuando ve la estrella, un hombre llamado Herodes, que si usted ha leído la Biblia, Herodes era malvado. Herodes no le temblaba la mano. Herodes era una persona que tenía, como se dice coloquialmente, la sangre ahí, que no le temblaba nada. Pero cuando él ve esta estrella, cuando ve todo eso, me llama la atención que Herodes y toda Jerusalén tembló. Pero si era una estrella. Entonces, ¿cómo un rey de esos, hermano, va a temblar porque nace un niño? O sea, nace un niño, y un hombre que ha hecho tantas cosas malas va a temblar. No. Y vienen los sabios y llegan donde Herodes y le dicen, Herodes le da la orden y dicen: sigan a Jesús, a ese que es el rey de los judíos. Y apenas llegan, vienen, me avisan y yo voy tras él. Pero hermano, vea, Jesús era solo un niño, no tenía nada, era un niño común y corriente. Buda estaba en un palacio con riquezas, pero ese tal Jesús nace en un pesebre. Nace en un pesebre. Y estos tres sabios llegan a Belén y encontraron al niño. Y a ese niño le llevan oro, incienso y mirra. ¿Cómo? Vea, esto es chistoso, hermano, porque fue el único baby shower que se celebró cuando el niño ya nació. El único que yo encuentro que se haya celebrado. Fue el único. Y en vez de llevarle aceite Johnson, ¿qué más le llevan a los niños? Los paños, las colonias. En vez de llevarle todo eso a un niño, hermano, del baby shower, su regalo es oro, incienso y mirra. Entonces, yo ahora analizo la situación y yo digo, entonces ese niño que nació ahí no es cualquier niño. Amén. Ese niño no es cualquier niño. Ese niño es diferente. Es diferente. Amén. Y al que no le cayó muy bien fue a Herodes.
Y ahora sí sale a relucir el Herodes que conocemos. El Herodes de maldad, el Herodes de jerarquía fuerte. Ahora viene Herodes y manda a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. ¿Usted cree que eso no es terrible? De 2 años hacia abajo, y todas las madres corriendo, llevando a sus niños para que no se los maten. Usted sabe lo feo que es eso, que entren a la casa, le toquen su puerta, hay un niño, usted trata de esconderlo, pero como es niño, al fondo se escucha llorando, y usted empieza y por más que trate y pueda, toman a la fuerza, y ahí en su propia casa le matan a su niño de 2 años hacia abajo. ¿Y por qué? Porque había nacido un niño. Todo eso, hermano, y seguimos avanzando en la historia, porque así como es su nombre, así también es su alabanza. Jesús crece y ya está en una edad avanzada, y está con Juan el Bautista proclamando su mensaje. Y él decía que bautizaba para arrepentimiento, pero detrás de él vendría uno que bautizaría con Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Jesús llegó allá donde él estaba y le dijo que lo bautizara. Pero imagínense, él dice que no era digno. Entonces ya ese niño que creció, la hipótesis sigue, entonces no es ningún niño. No es ningún niño, no es ningún adolescente, no es alguien cualquiera. Y él dice que no era digno de poder ni siquiera desatar su calzado. Pero al final se convence y lo bautiza. Porque ese niño que nació en Belén, ahora sí les digo, ese niño que nació en Belén vino a tomar tu lugar, mi amigo, y mi lugar, el lugar que nos pertenecía a nosotros. Ese niño que nació en Belén lo tomó por nosotros. Digamos gloria a Dios. Y la Biblia sigue diciendo, ya no es un niño, ahora ya empieza a mostrar su poder, su gloria, su autoridad. Ese mismo niño, hermano, amigo, es el mismo Dios manifestado en carne. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor. Amén. Porque así como es su nombre, así también es su alabanza. Y Buda y Mahoma hicieron sus cosas. Miren lo que hizo este Jesús, según cuenta el relato llamado la Biblia. Convirtió el agua en vino, multiplicó panes y peces, caminó sobre el agua, calmó la tempestad, resucitó muertos, le saluda Lázaro, sanó leprosos, le dio vista a los ciegos, levantó paralíticos. ¿Por qué? Porque así como es su nombre, así también es su alabanza. Aleluya. Aleluya. Y yo les pregunto algo a los amigos, a los hermanos. Sinceramente, ustedes me van a responder con toda sinceridad. De todo esto que les he contado, desde que nace el tercer personaje que les he contado, llamado Jesús de Nazaret, y según el relato llamado la Biblia, les he contado que Jesús ha hecho algo malo. ¿Qué de malo hizo? Yo lo que veo es que él hizo el bien a la humanidad. Porque si sana a un enfermo, eso es algo bueno, ¿cierto? Si resucita a un muerto, eso es algo muy bueno. Yo lo que veo es que él hizo todo bueno. ¿Y cómo le pagamos nosotros? ¿Cómo le pagó la raza humana? Mire, a Jesús lo traicionaron, a Jesús lo vendieron, a Jesús lo entregaron ante Pilato. Ese Jesús que le hizo bien a la humanidad, que solamente vino a salvarte a ti, mi amigo, a salvarme a mí, ese Jesús ahora lo tienen comparado con un ladrón, ahora lo tienen comparado con un bandido. ¿Por qué? Porque la tradición era que al celebrar la Pascua consistía en que un preso quedaba en libertad, pero no lo elegían las autoridades, lo elegía el pueblo. El pueblo lo elegía a quién quedaban en libertad. Pero uno de esos era Jesús y el otro era Barrabás. Mire, yo no sé quién era Barrabás. Yo no sé si Barrabás había hecho tantas cosas malas. Yo no sé si Barrabás había sido tantas cosas. No sé si era un ladrón tan malo, no lo sé.
Pero lo que sí sé es que Jesús no merecía estar ahí. Eso es lo que yo sé. Y la pregunta del millón: ¿a quién queremos que crucifiquen? Y todas mentes a Jesús, y a todos a una voz decían: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pilato se lava las manos y hace lo que la humanidad, las personas le dicen. Hermano, alguien que vino a traer el bien a la humanidad, no es necesario que le pagaran de esa manera. Con eso era suficiente. Pero ahora hacen algo peor. Y dice la Biblia que lo desvistieron, hermano, amigo. Escúchame, le pusieron un manto rojo. Se merecía las mejores coronas, de los mejores oro, de los mejores plata, de los mejores de todo, se lo merecía. Le pusieron una corona de espinas. Una corona de espinas. Se burlaban, arrodillándose ante él, y en tono de sarcasmo le decían: viva el rey de los judíos, viva el rey de los judíos. Hermano, y esa frase que dice en el libro llamado la Biblia, a mí me marca el alma. Hermano, mire, lo escupían. ¿Usted sabe lo feo que es eso? Que lo escupan. Lo escupían. Si alguien llega a su casa a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, de todos estos soles cartageneros, y le pide un vaso de agua, ¿usted qué hace? Usted le da agua, ¿verdad? Bueno, a Jesús le dieron vinagre. Le dieron vinagre, mi amigo. Le dieron vinagre. No merecía eso. Y le decían como burla: salvaste a mucha gente y no puedes salvarte a ti mismo. Bájate si dices que te llamas el Cristo. Bájate de esa cruz, bájate. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Bájate de esa cruz. Si tú eres el llamado el Cristo, bájate. Pero hermano y amigo, yo quiero decirle esta mañana en el nombre de Jesús y en el temor de Dios, que no eran los clavos los que lo mantenían a él en esa cruz. ¿Sabe qué era lo que lo mantenía en esa cruz? Su amor por ti, su amor por mí, su amor por la raza humana, porque él nos ama con amor eterno. Aleluya. Porque así como es su nombre, así también es su alabanza. Y llegó el momento, hermano, de que su naturaleza humana partiera. Su naturaleza humana muere. ¿Y sabe quién entendió que así como es su nombre, así también es su alabanza? ¿Sabe quién lo entendió? La naturaleza. La naturaleza lo entendió. Y de un momento a otro, el sol se oscureció. El sol dijo: yo no soy capaz de ver esto. Y el sol se oscureció. No fue capaz de verlo. El velo del templo se rasgó en dos. Y la tierra empezó a temblar y las piedras se partían. Y por último, así como es su nombre, así también es su alabanza. Los muertos que estaban en la tumba por ahí cerca, que creían en Jesús, cuando su naturaleza humana muere, esos muertos resucitan. Y aquellas personas que decían que se bajara de la cruz, que le decían tantas cosas, ahora viendo los terremotos y viendo todo lo que la naturaleza mostraba, entonces decía: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Crucificamos, matamos a alguien que era inocente, a alguien que no merecía esto. Denle ese aplauso a él, denle ese aplauso a él. Denle ese aplauso a él. Él está aquí, él está aquí. Oh, aleluya. Aleluya. Hermano, pero hay algo. Hay un trasfondo que no les he contado. Hay algo que no les he contado. Porque
si Siddhartha o Buda o Mahoma tenían riquezas, este tercer personaje llamado Jesús se despojó de su trono de gloria. Hermano, no hay más trono de gloria, es un solo trono de gloria. Se despojó de su trono de gloria, de este Dios todopoderoso, y vino a la tierra a hacer todo lo que les he contado. Hermano, después de lo que hemos hablado, después de estos tres personajes, después de la historia que les he contado, de Mahoma, de Buda, vamos a hablar sinceramente. Y usted se va a responder en su corazón sinceramente. Ante la grandeza de este Dios, hermano, de todo corazón, de verdad, estamos reconociendo que así como es ese nombre de Jesús, así es su alabanza. De verdad lo estamos haciendo, de verdad lo estamos haciendo bien. Piénselo, analícelo. Si ante este nombre se tiene que doblar toda rodilla, hermano, y muchas veces está la alabanza y muchos de nosotros estamos con nuestras bocas cerradas, no levantamos las manos, venimos y nuestro cuerpo está aquí, sí, pero nuestra mente estará en otro lado. Pero hermano, esta mañana, así como es ese nombre de Jesús, poderoso, grande, sublime, así debe ser nuestra alabanza, nuestra adoración. Y si somos conscientes de eso, hermano, todos los cultos nosotros debemos tener bendición y abundancia. Y escúcheme esto: cuando usted y yo reconocemos quién es ese nombre, por qué es tan grande, cuando lo conocemos de verdad, no hay necesidad de decirnos que nos levantemos, que cantemos, que aplaudamos. Eso nace del alma, eso nace del corazón. ¿Por qué? Porque conozco que el que está aquí merece toda la gloria, merece toda la alabanza, merece toda la adoración. Aleluya, aleluya. Pero ahora usted dirá: Él merece, hermano. ¿Cómo que Él merece? No, yo no creo que Él merezca tanto. Pues con esto cierro mi tesis de mi tercer personaje, llamado Jesús de Nazaret. Este Jesús, ¿cuántos conocemos a este Jesús? Lo voy a repetir nuevamente: ¿cuántos conocemos a este Jesús? Este Jesús es omnipotente para salvar al pecador, para restaurar al caído, para sanar al enfermo. Ustedes digan amén. Para consolar al afligido, para resucitar al muerto, y suple todas nuestras necesidades simultáneamente. Hoy, esta mañana, se celebra el culto aquí en La María, pero allá en Japón y en Asia también su presencia se mueve. Amén. Puede abolir el pecado, puede poner su vida y volverla a tomar, puede vencer al diablo y sacar todos los demonios. Bautiza con su Espíritu Santo, hace cantar al gallo, hace hablar al asna, hace abrir el mar, ordena que las cosas virtan agua dulce, hace llover pan del cielo. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, hace a los sordos oír, hace a los mudos hablar, hace a los ciegos ver, hace levantar a los paralíticos. Hermano, tu Dios en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Con mucho respeto para todos los que estamos aquí, para ti que ves este video, que Buda ni que Buda, que Mahoma ni que Mahoma. Revisa la tumba de Buda, ahí la vas a encontrar. Revisa la tumba de Mahoma y encontrarás su hueso. Pero revisa la tumba de Jesús de Nazaret y en su epitafio dice: no está aquí, ha resucitado. Está mamacita nada, está mamacita nada. No está aquí, ha resucitado. Colócate de pie, colócate de pie. Y yo te invito, vamos a pasar al altar esta mañana. Y voy a invitar a los músicos que nos ayuden ministrando con la unción del Espíritu Santo. Hermano, debemos reconocer que no lo estamos haciendo bien.
Él merece más alabanza. Él merece más adoración. Él merece más exaltación. Y invita a los amigos, a los hermanos. Vengan, acérquense. Acérquense a los que están allá. Acérquense. Venga. Así como es su nombre, así también es su alabanza. En su epitafio dice: no está aquí, ha resucitado. Y ese es el Dios que tú estás sintiendo ahora mismo. Que su gloria sobrenatural se mueva en tu vida. Habla con Él. Habla con Él, habla con Él. Los muchachos me ayudan ministrando esta alabanza, esta adoración.